Y estamos enseñando en este lugar por muchas semanas ya, venimos enseñando acerca del reino de Dios. Y sabemos por la historia que todo rey siempre quiere expandir su reino, pues Dios quiso expandir su reino a través de nosotros cuando Él vino a este mundo que estaba en tinieblas, este mundo estaba desordenado, y Él comenzó por su palabra a preparar un lugar, porque Él tenía en sus sueños y en su pensamiento hacer el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer y colocarlo en un cuerpo para instalarlo en este mundo, para poder expandir su reino sobre la faz de esta tierra. Amén. Y quiero decirte que es un reino glorioso, es un reino poderosísimo, es un reino que si la mayoría de la humanidad pudiera entender de lo que es el reino de Dios y quién es Dios, podemos vivir en plena abundancia, en plena paz, en plena gozo, en plena abundancia de todas las cosas. Amén. Podemos ver hoy en día que la humanidad vive casi en derrota, la mayoría de la gente, porque el enemigo, que también puso su reino aquí en esta tierra, ha logrado alejar a la humanidad de Dios. Amén. Y podemos ver por esa causa que hay un montón de religiones y un montón de creencias y un montón de perdidos. Aún hay religiones que abiertamente adoran y le sirven a Satanás. Y podemos ver hoy en día a los músicos, raperos y cuantas personas en Hollywood que le dan su vida a Satanás y su devoto a Satanás para poder engrandecer en su oficio en ese mundo. Amén. Y podemos ver lo que empiezan bien y de repente empiezan con tatuajes por todos lados, y cuando tú lo miras unos años después, tú dices, pero ese no es fulanito que salió de la iglesia del pastor tal. Y tú dices, pero ¿qué pasó con él? Lo que pasó fue que el enemigo lo engañó y lo alejó, porque todo aquel, y escúchame lo que son cantantes en el mundo secular, el regalo que Dios te dio de poder cantar, te lo dio para cantar para Él, no para las cosas del mundo, no para Satanás. Amén. El fin de tu vida, cuando tú le sirves al diablo en el mundo secular con el regalo que Dios te dio, el fin de eso es muerte, y es una muerte eterna. Amén. Y es una vida que no vas a buscar y no vas a poder obtener la paz, ni la alegría, ni la llenura de tu vida, porque no hay nada que llena tu vida en este mundo sino Cristo Jesús, que es el camino, que es la vida y que es la verdad. Amén. Bendito sea Dios. Y en esta noche Dios me puso una palabra en mi corazón para compartir, porque venimos preparando un pueblo en este lugar, enseñándole cómo caminar en el reino de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En el día que tú le diste tu vida, tu corazón a Cristo y lo recibiste como su Señor, como tu Señor y tu Salvador, en ese día Dios te traslajó, dice que del poder de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, y te colocó en el reino de Él. Amén. Y por lo tanto nosotros ahora tenemos que aprender a caminar en ese reino. Y hay muchas cosas que aprender acerca de ese reino para poder nosotros ser exitosos en este reino en que Dios nos puso. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros queremos poder disfrutar de todo lo que hay en el reino. Y usé como ejemplo hace unas semanas atrás, el reino es como un auto que tú compras nuevo, con todos los botoncitos y todas las lucecitas y todas las cositas que hoy en día traen los carros. Y si tú no lees el manual, tú quizás puedes manejar ese auto, pero jamás vas a poder disfrutar de todo lo que ofrece ese auto si tú no primero entiendes y aprendes el manual para saber cuáles son todos tus derechos con ese auto. Amén. Y nosotros venimos enseñando en el reino cuáles tus derechos y cuál es tu manera de conducirte y qué es lo que tú puedes esperar de parte de Dios. Amén. Yo quiero decirte que hubo fiestas en el cielo
el día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador. La Biblia dice que cuando un perdido viene a Cristo, dice que hay fiestas en el cielo. ¿Y por qué hay fiestas en el cielo? Porque el amor de Dios para nosotros es continuo. El amor de Dios es desde el principio. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento siempre está ahí para nosotros. Amén. La verdad es que Dios no nos hizo a nosotros para expandir su reino en esta tierra, para que nosotros estuviéramos pasando tanto trabajo y tanto estrago y tantas tentaciones y tantas derrotas como hoy en día vemos la humanidad pasar. Amén. La juventud hoy en día está en derrota. No, pastor, pero está en derrota. Tienen tentaciones que le vienen de todos lados. Muy difícil se le ha hecho a los padres hoy en día a poder criar a sus hijos en el ambiente que el enemigo ha creado en este mundo, porque por cualquier cosita pierden un hijo. Amén. Y nosotros tenemos que entrar bajo la sombra del Omnipotente para que esas cosas que hoy en día existen en este mundo no puedan encansar tu vida ni pueden cansar la vida de nuestros hijos. Amén. Porque si tú conoces a Dios y sepas que cuando tú oras, Él te escucha y tú clamas por tus hijos, tú vas a saber que tus hijos, sea donde estén, Dios los va a proteger ahí donde estén. Que cuando se acerca aquella persona que le presente su primera marihuana, Dios va a estar ahí para que tu hijo diga, no, yo no quiero eso. Amén. Porque una marihuana puede ser la diferencia en la vida de una persona. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Amén. Un trago de alcohol puede ser la diferencia en la vida de un joven. ¿Estamos acá? Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en este mundo lleno de toda clase de cosas que estamos viendo como nunca hoy en día. Cosas por las redes sociales que salen por ahí, que tus hijos, hoy mismo estaba leyendo que por las redes sociales un tipo condujo a unos hermanos y vino desde Ohio aquí a buscarlo a la Florida y los metió en el carro y gracias a Dios lo encontraron en Georgia. Entiéndanme algo, hijos y amigos. El diablo está haciendo estrago ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Estamos acá? Dios se acerca a buscar a su pueblo y el enemigo va a intensificar las batallas contra la humanidad para que tú ni yo pudiéramos llegar a donde Dios propuso en su corazón que nosotros lleguemos. Amén. Y en esta noche quiero darle una herramienta más. Bendito Dios. Porque ya aprendimos de que tenemos que andar en fe, ¿sí o no? Aprendimos que tenemos que orar en este reino, ¿sí o no? Aprendimos de tener como amigo el Espíritu Santo, que sin Él no podemos lograr las cosas que Dios quiere que nosotros logremos. ¿Cuánto aprendieron acerca del Espíritu Santo la semana pasada? Dios nos viene enseñando cómo caminar en este reino, amén. Y en esta noche vamos a aprender sobre el poder. Se llama, el título dice Yahweh, nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Dios es Yahweh en su origen hebreos y es el mismo nombre de Jehová, de Jehová. Amén. Y ese nombre en esta noche lo vamos a escudriñar y lo vamos a entender porque en ese nombre identifica todo lo que es Dios. Amén. Entiendo una cosa, que los hebreos, los judíos, cuando le ponían nombre a sus hijos, no era porque se la inventaron del aire. No, cada nombre de cada hijo de cada judío tenía un significado. Y antes nosotros íbamos igual, Pedro, Juan. Hoy en día, Lisneisli. ¿Qué es eso? Yo no sé. Yo no sé por dónde vino eso.
Cada nombre tiene un significado. Mi nombre es Jorge, quiere decir labrador de las tierras. Por eso a mí me encanta el campo, y las siembras, y las cosechas, y los cochinos, y los caballos. Porque mi nombre quiere decir labrador de las tierras. Amén. Y tu nombre también tiene un significado. Búscalo para que tú veas. Amén. Pues en esta noche vamos a hablar sobre el nombre de Dios. Amén. Porque mira, le voy a dar un ejemplo. Cuando viene alguien a aplicar a mi empresa, es diferente a que alguien llega por sí mismo, que alguien llegue y me diga, no, fulanito que trabaja contigo, él me mandó. Él me conoce, nosotros nos conocemos, hemos trabajado juntos en otra empresa y él fue el que me habló para venir a aplicar aquí. Ya yo le presto un poco más atención porque viene representado de un nombre. ¿Cuántos están acá? Es un pequeño ejemplo porque es mucho más grande de lo que te estoy diciendo, lo que vamos a hablar en esta noche. Amén. El pequeño ejemplo es ese, que cuando tú caminas en el reino de Dios, respaldado por el nombre de Jehová, por el nombre de Jesús, tú vas a entender que tú tienes en tu mano, donde sea que tú vayas, donde sea que tú te pares, tú tienes la autoridad por ese nombre, no por tu nombre, por aquel nombre que te respalda, que tú tienes autoridad sobre las cosas que están en el cielo, sobre las cosas que están en la tierra y sobre las cosas que están debajo de la tierra. ¿Cuántos están acá? Amén. Vamos a leer. Mira lo que dice. Yahweh quiere decir el nombre Jehová. Representa el poder de la autoexistencia y fidelidad y presencia eterna de Dios. Escuche bien. Jehová representa el autoexistencia. Quiere decir que Él no necesita a nadie para existir. Nosotros sí. Pero Él no. Él existe porque existe. Amén. Dice que el nombre representa su fidelidad y presencia eterna de Dios. Su nombre representa su fidelidad. Toda palabra escrita por Dios, Él siempre va a ser fiel a esa palabra. Te va a ser fiel a ti por la palabra que Él dejó escrita. Si el ser humano entendiere que la palabra de Dios, que lo que Dios dejó establecido es sí y es amén, el ser humano nunca va a estar en derrota. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento de mi palabra, y entendemos por su palabra que la palabra de Dios es Dios. El verbo se hizo carne. Amén. Y entendamos que si podemos llegar al conocimiento de la luz y del poder de la palabra y del poder del nombre de Dios, en entender que su propio nombre quiere decir fidelidad, tú tienes que entender que tú te puedes levantar por la mañana y no puedes estar preocupado por nada, porque si tú estás caminando en su reino, siéndole fiel a Él, tú puedes entender que Él va a ser fiel a su palabra y sus promesas para ti. Su nombre lo quiere decir todo. Amén. Su nombre quiere decir fidelidad. ¿Cuántos están acá? Mira lo que dice. Quiere decir fidelidad y quiere decir presencia eterna de Dios. Cuando tú entras por Jesucristo al reino de Dios, tú puedes entender que la presencia de Dios siempre va contigo donde sea que tú vayas. Porque su nombre quiere decir su presencia eterna. Ahora, hay gente que son medio religiosos y dicen, no, yo no oré porque ¿para qué voy a estorbar a Dios si hay mucha más gente con necesidades que yo? Con muchas más necesidades que yo. No, tú estás equivocado. Dios es omnipotente, omnisciente. Él está en todos lados a la misma vez y puede escuchar a todo el mundo a la misma vez y puede responderle a todo el mundo a la misma vez. Amén. ¿Por qué? Porque su propio nombre quiere decir su presencia. En todos los lados, donde sea que tú vayas, su presencia va contigo. ¿Cuándo? Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador y comienzas a caminar en el reino de Dios, obedeciendo a Dios, siéndole fiel a Dios y Dios siéndote fiel a ti. ¿Estamos acá?
es una relación. No, di conmigo, no es una religión. Es una relación. Lo que estoy hablando en esta noche no tiene nada que ver con religión. Es una relación con el Omnipotente, que su propio nombre quiere decir fidelidad y presencia para siempre, eterna. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Jehová no es solo un título, sino la esencia de Dios, como Él es yo soy. Cuando en la Biblia Él mandó a su siervo y Él le dijo: Señor, y si me preguntan quién me mandó, ¿quién digo yo que me mandó? Y Él le dijo: dile que yo soy te mandó. El yo soy. Él es el yo soy. Su nombre quiere decir: yo soy el que soy. Yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy el alfa, yo soy el omega. Yo soy el eterno, yo soy el que soy. Su nombre quiere decir el yo soy. Amén. Jehová, nombre Jehová quiere decir el yo soy. Amén. Ahora dice, Jehová dice, no es un título, sino en esencia de Dios, como el yo soy, el ser absoluto que obra con libertad para salvar. Amén. Yo quiero que tú entiendas una cosa, que si algo Dios piensa 7 días a la semana, si se puede decir así, porque en Él no hay semana ni día, en Él no hay tiempo. Él vive en el tiempo. Amén. Pero Él continuamente está pensando en nosotros, en su creación. No hay nada que Él haga en el día que no esté con nosotros en mente. Nosotros somos la niña de sus ojos, dice la Biblia. Somos la creación de Él, que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es siempre teniendo nosotros en cuenta. ¿Tú crees que el Padre Celestial no se le salen las lágrimas cuando ve a un joven destruido por las drogas? ¿Tú ves que no se le salen las lágrimas cuando ven los padres sin dormir, preocupados por los hijos que están descarriados? ¿Tú crees que no se le salen las lágrimas cuando vienen los divorcios y la discordia? ¿Tú no entiendes cómo Dios se le salen las lágrimas cuando ve a un padre de familia que coge un revólver y mata a toda su familia y se quita la vida él mismo? Dios siempre está pensando en nosotros. Su nombre dice que Él siempre está pensando en nosotros. ¿Estamos acá? Siempre está a favor de nosotros. Siempre está preocupado por nosotros. No hay ni un momento, ni a las 3 de la mañana, ni a las 2 de la mañana, ni ningún momento que tú no puedas venir a su presencia y clamarle a Él en lo que las promesas que Él te dio y que Él no te la puede dar. Todo momento es un buen momento para orarle a Dios. Todo momento es un buen momento para servirle a Dios. Todo momento es un buen momento para entregar tu vida y para darte vuelta en el caminar donde iba y empezar a caminar con Él. Todo momento es un buen momento, porque Él siempre está. Él nunca duerme. Él no descansa. Dice que descansó el 7º día, pero Él no tiene que descansar. Amén. Él siempre está atento a nosotros. Mira lo que dice. Dice, Jehová es el nombre del pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un contrato que Dios reveló para mostrar que Él está presente en el caminar de su pueblo. ¿Por qué Dios, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo? ¿Quién es el mundo? Nosotros. Que dio su Hijo. Dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios se preocupó de tal manera de nosotros y de nuestra salvación y de nuestra salvación eterna, que Él tuvo que enviar a su Hijo
para que sea crucificado en un madero, para que pagara el precio de lo que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Él la pagó. Jesús pagó el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Y Dios lo envió, se despojó. Aprendimos aquí que Dios mismo se despojó de su trono y se hizo carne. Buscó a María, le entró la semilla a María y nació, y el verbo se hizo carne. Y siendo carne, siendo Dios, que podía haber enviado sus ángeles para defenderlo cuando Él quería, Él no lo hizo. Él se dejó porque Él vino con ese propósito de morir en una cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener esta vida en este reino. Estamos acá. Ahora escúcheme bien. Nadie se le ocurre a pagar un precio tan grande y no llevar a cabo por cual lo pagó. Si tú ahora dices, me voy a dar unas vacaciones y pagas $10,000 para 3 semanas en Italia, en el mejor hotel que hay a la orilla de la bahía del mar, y tú llegas ahí, y cuando llegas ahí te encuentras con una cosa que se está desbaratando, con algo que no es lo que te enseñaron en la foto, ¿qué tú vas a pensar? ¿Sí o no? Lo que Dios pagó por nosotros era un precio muy grande para no llevarlo a cabo, entiéndeme bien. La única razón que no se lleva a cabo es cuando tú decides no entrar en el reino. Las personas que le dicen a Dios, yo no creo en ti, yo no quiero recibirte, yo quiero seguir con mi vida como me da la gana, esas personas quizás no llegan al propósito de Dios o a cobrar por lo cual Dios pagó un precio tan alto. Pero si tú lo haces, créame lo que te estoy diciendo, que no hay nada imposible para Dios en tu vida. Porque el precio que Él pagó ya hace 2000 y pico de años, ya pago, te da el derecho a ti a todo lo que hay en ese reino. Di conmigo, yo tengo el derecho ahora. ¿Quién te dio el derecho? Jesucristo. Nos dio el derecho de todo lo que está en ese reino y nos dio el derecho de donde sea que vayamos poder usar el nombre. Yo no vengo por mí mismo, yo vengo en el nombre. Cuando David se enfrentó a Goliat, David era un pastor de ovejas, un flaquito él, chiquito, así. Yo quiero decir que era así más chiquito que yo, pero eso está difícil. David se enfrentó a aquel lugar. Dice la Biblia que los escuadrones de Israel estaban atemorizados, estaban con miedo de Goliat, que era un gigante de 9 pies de alto. Y él estaba arremetiendo contra el ejército de Israel y lo estaba amenazando. Y quiero decirte, con las amenazas de Goliat ya lo tenían derrotado porque todos estaban con miedo. Y vino David, que no sabía andar con espada ni con armas carnales. Era un pastor de ovejas. Él tenía quizá un palo y una honda. Pero ¿qué es lo que tenía David diferente a lo que tenían los demás? Él tenía el nombre. Escúchame bien lo que Dios te va a hablar en esta noche. David caminaba representado por el nombre. Y lo vimos bien claro en la palabra, que cuando él vino a Goliat, él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti con esta ondita en el nombre de Jehová. Y aquel nombre cogió esa piedrita y le dio aquí mismo, lo noqueó. No lo mató, lo noqueó. Para el piso, con una piedra, con una onda. Un chiquitico, flaquito así, que lo único que tenía era ¿qué? El nombre. Él caminaba en el reino y entendía lo que era el nombre. Escúcheme bien lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia en esta noche. No hay nada imposible para tu vida si tú sabes usar y cargar y caminar en ese nombre.
No hay nada, escúchame, yo quiero que piense por un minuto qué tú piensas que es imposible para Dios. Y yo quiero decirte que eso que tú estás pensando que es imposible para Dios, es posible para Dios cuando tú entiendes cómo usar el nombre. Las enfermedades se tienen que desaparecer en el nombre. Lo vamos a ver por la palabra. Las situaciones, los gigantes que se te enfrentan, se tienen que ir en el nombre. ¿Por qué? Porque tú caminas en el reino representado por ese nombre. No porque tú eres, sino por el que está en mí. ¿Y quién es el que está en ti? Jesucristo, que ahora vive en tu corazón. ¿Estamos acá? Aprendamos en esta noche por esta palabra cómo recibir y cómo caminar y cómo usar esa herramienta tan poderosa que Dios puso en nuestra mano, que es el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Amén. No se te olvide que Jesús y Dios es el mismo. Amén. Mira lo que dice. Seguimos un poquito más. Y el nombre del pacto que Dios reveló para mostrar que Él está presente en el caminar de su pueblo. Jehová también es un nombre inefable o separado. Representa la máxima santidad, prohibiendo tomarlo en vano. Escúchame. El nombre de Jehová quiere decir la máxima santidad. ¿Por qué tú crees que la muerte que el pecado causó la muerte en nosotros? Cuando nosotros entramos en pecado, causa la muerte. ¿Por qué? Porque la vida está en Cristo y Cristo vive en santidad. Por eso la Biblia dice, ser santo, dice el Señor, como yo soy santo. ¿Por qué Dios nos manda a santificarnos y a despojarnos del viejo hombre? Porque Él sabe que mientras que tú empiezas a despojarte del pecado y del viejo hombre en ti, tú comienzas a elevarte en el reino y Él comienza a poder utilizar tu vida para diferentes cosas, porque ya tú vienes siendo como Él en santidad. ¿Por qué Dios tiene dominio sobre todas las cosas? Porque Él es perfecto en santidad. Su nombre quiere decir la máxima santidad. Ahora, eso no te lo puede hacer el pastor. Yo no te puedo obligar a buscar la santidad. Yo te puedo predicar sobre la santidad y te puedo enseñar por la palabra que el pecado trae muerte y muerte eterna, que el pecado te separa de la bendición de Dios. Yo te puedo enseñar eso. Que el pecado te deja abierto a que el enemigo venga y haga lo que le dé la gana contigo. Yo te puedo enseñar todas esas verdades, pero el Espíritu Santo de Dios es el único que te puede redarguir de la vida pecaminosa que a veces nosotros llevamos. Amén. Pero yo quiero decirte que si tú permites que el Espíritu de Dios haga esa obra en ti, tú vas a elevarte en este reino de tal manera que Dios va a depositar en tu vida poder sobrenaturales para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Y te voy a decir algo. Jesús se lo dijo a los discípulos y lo vamos a leer esta noche. Dice, las cosas que yo he hecho, tú las harás también, le dijo a sus discípulos. Y mayores cosas harás porque yo voy al Padre. Amén. Di conmigo, mayores cosas. Mayores cosas. Y estamos en los tiempos finales, donde vamos a experimentar mayores cosas de parte de Dios que nunca hemos visto sobre la faz de la tierra. Dios viene con mayores cosas porque va a venir a buscar la última cosecha. Bendito sea Dios. Amén. Los niños van a profetizar. Vas a ver niños orando por enfermos y los enfermos se van a sanar. Porque Dios viene con mayores cosas. Amén. Mira lo que dice. Bendito sea el Señor. Abre conmigo el libro de Filipenses, si lo tienes. Filipenses. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer un poquito Biblia. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? Alabado sea Dios. Filipenses capítulo 2, acá arriba. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2 y versículo 5.
Vamos a estar leyendo del 5 al 11. Escuche bien, yo le pido al Espíritu de Dios que ahora eche afuera todo estorbo, todo lo que esté estorbando, lo que me están escuchando por las redes sociales, todo lo que te esté estorbando, que no puede escuchar esta palabra, lo ato en este momento y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y todo lo que esté distraído, que están al alcance de mi voz, declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llegará a sus corazones y levantará a los que están caídos en esta noche. Mira lo que dice Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros, di conmigo, vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escucha lo que te dice la Escritura, que tú te sientas como Cristo se sintió. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De quién está hablando? De Cristo. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó. Ay, Dios mío. Por cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúcheme bien lo que dice ahí la Biblia. Aprendamos en esta noche del Maestro. Dice que Jesús, aunque vino de forma de Dios, dice, no recibió las cosas como si fuera Dios, sino que se humilló delante de los hombres y se volvió un servidor de la humanidad, aunque era Dios. Escucha la actitud, hermanos. ¿Por qué Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre? Por la conducta en que Él mostró. Era Dios, 100% Dios. Pudiera haber llamado a sus ángeles para defenderlo en cualquier momento de su vida, pero Él decidió no hacerlo. Él se humilló delante de los hombres y fue obediente a Dios hasta la muerte de cruz. Amén. Y por eso Él se ganó un nombre, dice la Biblia, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y mira lo que pasa en ese nombre. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Oh my God. Escúcheme lo que Dios le está diciendo. Yo sé que ustedes no han experimentado los ejércitos de Satanás y los ejércitos de Dios que están en los cielos, pero están ahí. Recuerde lo que te dije desde el principio, que el cielo es mucho más real de lo que nosotros estamos viendo aquí. Y hay un ejército de ángeles de Dios en el cielo y hay un ejército de demonios de Satanás también en los lugares celestes. Amén. Pero dice que Él nos dio un nombre. Escúchame lo que dice. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estamos acá? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Estamos acá? Dios, a través de su Hijo Cristo, nos dejó un nombre que nos representara. Nos dejó una autoridad por ese nombre en las cosas que están en el cielo, sobre las cosas que están en la tierra y sobre las cosas que están debajo de la tierra. Cuando Dios hizo al hombre en Génesis, en el espíritu, dice que lo colocó en un cuerpo y le dijo que se señoreen sobre las cosas de la tierra. ¿Sí o no? A eso lo aprendimos aquí, ¿no verdad? Pero cuando Cristo vino, que le dijo, y mayores cosas hará, porque ahora yo voy al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Incrementó
la autoridad que Dios nos había dado en el principio, la incrementó para que incluyera ahora las cosas no solo en la tierra, sino lo que está en el cielo y lo que está debajo de la tierra. Oh my God, qué revelación más poderosa en esta noche. Escuche bien, por eso Jesús le dijo, y mayores cosas hará, porque ahora ya yo hice la obra que vine a hacer, y ahora voy al Padre, y por mi nombre vas a tener autoridad sobre las cosas que están en el cielo, sobre las cosas que están en la tierra, y sobre las cosas que están debajo de la tierra. Quiere decir que sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernadores de las tinieblas, Dios te dio autoridad en el nombre de Jesús sobre todas esas cosas. No hay derrota para ti. No hay nadie que pueda hacerte frente. ¿Cuándo? Cuando tú camines en santidad en este camino del Señor y aprendes a usar la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Se incrementó en la autoridad, porque Cristo vino a hacer una obra, y en esa obra nos dio poder sobre todos los principados y las potestades, y sobre todo lo que es el diablo y sus secuaces. Nos dio poder sobre todos ellos. Nos dio poder sobre todo espíritu de enfermedad. Nos dio poder sobre todo espíritu de lujuria. Nos dio poder sobre todos los espíritus malignos. Nos dio el poder en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Para que nosotros no nos demos la gloria a nosotros mismos, sino que sea Él la gloria. Él lo dijo para que el Padre reciba la gloria. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. A lo último dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Cuando tú andas en el reino caminando con el Señor y usando el nombre de Jesús con la autoridad que hay en ese nombre, tú siempre le vas a dar la gloria al Padre. Amén. No te la coja para ti, porque no es tuya. La autoridad no es tuya, la autoridad viene a través del nombre, a través de que está en tu corazón, Jesucristo, el Rey de Gloria. Amén. Pero aprendamos, escuche bien lo que les voy a decir en esta noche, esta palabra profética. Vienen los tiempos, y ya están los tiempos, cuando vas a tener que aprender a usar el nombre de Dios, de Jesucristo, con autoridad, porque el enemigo va a intensificar la guerra contra su pueblo. ¿Estamos aquí? La va a intensificar, lo vas a ver, lo vas a experimentar. El enemigo te lo vas a dejar sentir, y tú tienes que ponerte los pantalones, como dicen por ahí, y empezar a usar en autoridad el nombre de Jesús, con esa autoridad que Dios te ha dado, para ponerle freno en todo lo que Él ha venido a hacer contra nosotros, contra tu familia, contra tus hijos. ¿Por qué tu hijo anda descarriado? Porque no ha entendido que tú tienes un nombre. No ha entendido que tienes una autoridad otorgada por el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Es un nombre poderoso. En ese nombre los demonios tiemblan. En ese nombre las enfermedades se desaparecen. En ese nombre el cáncer se tiene que secar. En ese nombre la leucemia se seca. En ese nombre la diabetes se va. En ese nombre los que están endemoniados son libres por el poder de ese nombre. Yo me recuerdo la primera vez que prediqué. Primera vez. Era un niño, era un bebé evangélico. Y cuando usé ese nombre, el poder de Dios se derramó, y había una familia entera de brujos. Todos eran brujos. Estaba el abuelo, la abuela, el padre, la madre, los hijos. Todos estaban embrujados. Todos. Y estaban en la primera fila. Pregúntale a Rosy. Rosy está aquí. ¿Te acuerdas, Rosy? Y cuando dije en el nombre de Jesús, yo nada más mencioné ese nombre, los demonios empezaron a manifestarse, y esa gente se empezaron a revocar y quedaron todos libres por el poder de Dios. Yo no entendía ni lo que estaba pasando, te soy sincero. Pero yo experimenté que en ese nombre hay poder. Le tiemblan en la presencia de ese nombre. ¿Estamos acá?
tiemblan en la presencia de ese nombre. Mira lo que sigue diciendo. Vamos a abrir la Biblia, San Juan. Bendito sea Dios. Ay Dios, me pusieron un reloj. Bendito sea el Señor. San Juan. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14. Mira lo que dice su palabra. Capítulo 14 de San Juan y el versículo 8. Otra vez, vamos a leer del 8 al 14, porque iba a leer un poquito nada más, pero es que está tan bueno y yo quiero compartirlo con ustedes. Amén. Porque yo sé que después de esta noche, mira hermano, si Dios abriera tus ojos y pudieras ver lo que hay aquí ahora mismo alrededor de nosotros. Si Él abriera tus ojos y pudieras experimentar el respaldo tan poderoso que Dios le da a sus hijos. Tú nunca piensas que estás solo, porque tú nunca estás solo en el reino. Dios siempre está caminando contigo donde sea que tú vayas. Yo me acuerdo un testimonio cuando me convertí, empecé a trabajar la electricidad. Y como yo no sabía nada, me tenían en el taller, arreglando el taller de material y eso. Y yo estaba allá afuera en la yarda, porque también el dueño me ponía a lavar su carro. Me ponía a lavar su carro. Y yo estaba lavando su carro un día y entró una pareja, un hombre y una mujer en sus 30, 40 años. Entraron a la yarda y salieron del carro con no muy buenas intenciones. Yo lo miré. En aquellos tiempos estaba mucho el crack cocaine. Y parecían que eran gente que estaban atados al crack. Ellos venían a atracarme, ellos venían a robarme. Y yo lo vi que venían hacia mí, yo estaba ahí al lado del carro. Yo me imagino que el dueño me estaba mirando del segundo piso, yo no sé. Pero yo estaba ahí y yo vi que ellos venían hacia mí. Y de repente yo vi que se detuvieron y sus ojos se asombraron de lo que vieron. Yo no puedo decir que se asombraron de lo que vieron en mí, porque yo era un chiquitico. Ellos vieron algo que estaba alrededor mío, que lo espantaron, se metieron en el carro y salieron corriendo. Eso a mí nunca se me olvida. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solos. Desde el día que tú recibiste a Cristo y le diste tu corazón y le diste tu vida, Dios y su presencia siempre, eternamente, está contigo. Amén. Mira lo que dice San Juan, capítulo 14 y versículo 8. ¿Está ahí? Mira, ¿lo pueden leer? Estamos tratando de mejorar aquí en los establos. ¿Cuántos le están gustando el establo? Hermano, tenemos varias followers en las redes sociales. A la gente le están gustando los establos. Y están recibiendo la palabra y estamos contentos por eso. Amén. Bendito sea Dios. Mira lo que dice. El 8 dice, Felipe le dijo, uno de sus discípulos, le dijo al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Escúchame bien, porque en esta noche, quizá alguien en esta noche que está escuchando la palabra y no la está creyendo. Y quizá hay alguien por las redes sociales que está escuchando esta palabra y no la está creyendo. Así como Felipe, que era uno de los 12 discípulos que caminó los 3 años con Cristo aprendiendo de él mismo, al final no creía. Y otros también no creían, te lo voy a enseñar. Pero mira lo que dice. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Oh my God. Escucha lo que le contestó. ¿Por qué la humanidad está derrotada? ¿Por qué las familias están derrotadas? ¿Por qué la juventud está derrotada? ¿Por qué vemos las noticias tras noticias y todas son malas? La muerte, los homicidios, guerras, enfermedades de toda clase. Este es el país más enfermo que existe en el mundo entero. Y somos los más millonarios. ¿Por qué? ¿Estamos acá? ¿Por qué? Mira lo que dice.
Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oh my God. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Escuche bien lo que te dice el Espíritu de Dios en esta noche. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Le dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Escuche bien. Le he dicho un montón de veces aquí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Los discípulos no estaban creyendo. Y le dijo Jesús, ya Jesús había resucitado ahí. Y no creían que era Él. Y le dijo, muéstranos al Padre. Ellos querían ver a Dios. ¿Cuántos en esta noche que me están escuchando quiere decir, eso está muy lindo, pero yo no he visto nada? Yo nunca he visto a Dios. Y él le dijo, muéstranos al Padre. Él le dijo, tanto tiempo que estoy contigo y no has entendido. Y yo someto que la humanidad está en la condición que está porque no han entendido que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Amén. Y cuando Él vino y dejó un nombre que es sobre todo nombre, que te voy a mostrar por la palabra en esta noche, que nos dejó la autoridad de ese nombre para que nosotros también tuviéramos autoridad y para que hiciéramos cosas mayores que Cristo hizo. Él nos dijo que nosotros las íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él fue el Padre. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Seguimos leyendo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, le dijo. ¿Has visto que yo he abierto los oídos de los sordos? Ustedes vieron que yo levanté el paralítico. Ustedes vieron que los ciegos vieron. Ustedes vieron que la niña del soldado fue sanada, que estaba casi muerta. Ustedes vieron que Lázaro resucitó después de 5 días muerto, que ya estaba apestando. Le estaba diciendo a Jesús, créalo por las obras que han visto. ¿Estamos acá? Y mira lo que dice. Ay, Dios mío. Dice, de cierto os digo, le dijo Jesús a aquellos discípulos, y es lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en esta noche y a todos aquellos que me están mirando por las redes sociales. Oh my God. Ay, Sabacanda Maya soy. Venid a mí los que estén cansados y cargados, me dice el Espíritu Santo, y yo los haré descansar. ¿Cómo te va a hacer descansar? Te va a dar las herramientas cómo caminar en este reino como un gigante, con un hombre y una mujer de autoridad. De tal manera que vas a ver venir los problemas antes que vengan. Te van a avisar de las cosas antes que suceden. Vas a poder mirar a tu hijo y vas a entender que algo está pasando y vas a orar para azorar lo que viene sobre su vida. Bendito sea Dios. Mira lo que dice. Mi alma alaba a Dios. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando aquí? A ti y a mí. Si en esta noche tú crees en esta palabra dicha por el Espíritu Santo, las obras que Cristo hizo, tú las harás también. Tú las harás también. Y mayores cosas harás. Qué tremendo, ¿no? Que Jesús hizo cosas grandes, pero Él dijo y declaró ahí que aún los discípulos y nosotros íbamos a hacer mayores cosas. ¿Por qué?
Porque Él vino a hacer una obra y la terminó. La terminó. Cuando fueron a la tumba a buscar a Cristo, lo único que encontraron fue el sudario enrollado y puesto sobre la piedra. Y muchas veces yo leía esa palabra y decía, Señor, ¿qué quiere decir eso? Y me puse a estudiar. Y resulta ser que los carpinteros judíos tenían la costumbre que cuando ellos estaban trabajando en el taller y haciendo el mueble que estaba trabajando, ellos tenían la costumbre que cuando terminaban la obra, ellos cogían el sudario. ¿Cuántos saben lo que es un sudario? El trapo que se ponían aquí los judíos para limpiarse el sudor de la frente. Ellos tomaban el sudario y recordemos una cosa, que José, el padre carnal de Jesucristo, ¿qué era? Un carpintero. Y Jesús mirándolo y aprendiendo de su padre. ¿Sí o no? Y dice que ellos acostumbraban a tomar el sudario después que terminaban la obra, y cogía el sudario y con el sudario limpiaba la obra, la dejaba limpiecita para ya al fin entregársela al dueño que pidió la mesa o la silla o lo que sea que fuera que él estaba trabajando. Él limpiaba la obra, y cuando la limpiaba y terminaba de limpiarla, él cogía el sudario, el carpintero, y lo enrollaba y lo ponía sobre la obra para que cuando el cliente pasara por el taller, cuando él viera el sabacanda maya sobajay, cuando él viera el sudario puesto sobre la obra, aquel cliente sabía que la obra estaba terminada. Y Cristo, antes de ascender, alabado sea Dios, dejó el sudario enrollado en la tumba para decirnos que la obra está terminada. La obra se terminó. Por eso nosotros ahora podemos hacer mayores cosas. No te dejes engañar, no te dejes limitar por nada. Cristo vino dando un nombre que es sobre todo nombre. No hay por qué estar en temor ni sufriendo nada, porque tú tienes un lugar donde tú puedes ir a clamarle a aquel, y en el nombre de Jesús, aquello que te está agobiando se tiene que desaparecer. Oh, Bacanda Masaya. La obra y mayores cosas hará, porque ya yo voy al Padre. Ya terminé la obra. Ay, santo. Ya terminé la obra. Escuche bien, no llores más. Escuche bien, no tienes que sufrir más. Aquellos que me están escuchando, ¿qué es lo que te está agobiando hoy en día? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? ¿Qué es lo que te tiene sin dormir hoy en día? Aprende a usar el nombre de Dios. Él nos da el nombre que es sobre todo nombre, y verás que aquello que te está agobiando se tiene que desaparecer. Pero aprende a usar el nombre en santidad. En santidad. Escucha bien lo que el Espíritu dice en esta noche. En santidad. Mira lo que dice. Y todo lo que pidieras al Padre, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto se lo dijo cuando ya había resucitado, los 40 días que tuvo con sus discípulos, y se le apareció a ellos. Amén. Bendito sea Dios. Escuche bien. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? La iglesia tiene que despertar en este tiempo. La iglesia está enfocada en la bendición de Dios, pero Dios quiere llevarte más allá de la bendición material. Dios quiere llevarte a una experiencia sobrenatural, con una autoridad que Dios nos ha otorgado por medio de su nombre, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo.
Tenemos que despertar y ir más allá de los bienes materiales. La vida no consiste de todos bienes materiales. Él te quiere llevar a una experiencia sobrenatural por el Espíritu de Dios, por la santidad en Cristo y por el poder de su nombre. ¿Estamos acá? Aprende a usarlo. Di conmigo, yo no soy cualquier persona. Dile que está a tu lado, yo no soy cualquier persona. Yo cargo el nombre de Jesús. Yo cargo en santidad la autoridad y el poder de Dios. ¿Por qué tiene que ser en santidad? Porque si tú andas mal y tú usas el nombre, se te van a reír en tu cara. Lo que te da fuerza en el nombre es tu conducta, tu santidad. Pastor, tengo que ser santo primero para recibirlo. No, hay un proceso y mientras que estás caminando estás echando fuera diablos. Pero quiero decirte una cosa, el día que Dios te use para sanar a un enfermo, tú vas a querer ir al hospital a sanar a todos los enfermos. El día que Dios te use para librar a un endemoniado, tú vas a decir, tráeme todos los endemoniados que los voy a librar en el nombre de Jesús. El día que Dios te use para orar por una necesidad, tú vas a decir, tráeme a todos los necesitados que yo los voy a librar en esta noche por medio del nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Una vez estaba aquí el Machete, el que cuida aquí los caballos. Y él pasó por ahí y yo lo miré nada más porque yo sé. Yo lo miré y tenía una cara de angustia. Y yo dije, Machete, ven acá. No, ven acá. ¿Qué te pasa? Porque ya yo lo conozco. Dime qué te pasa. Oh, que mi esposa se me va a morir en Cuba y yo no la voy a poder ver, se me va a morir. Y dije, no se va a morir nada, va a morir ahora mismo. ¿Sí o no, Ricardito? Mi nada descanse, ¿no? En el colon, mira. ¿En dónde? En el útero. Cáncer en el útero. En Cuba, peor. Hay cáncer en el útero y después hay cáncer en el útero en Cuba. Peor. Di conmigo, peor. Porque en Cuba no hay nada, no hay medicina, no hay nada. Hicimos una oración junto ahí. Declaramos en el nombre de Jesús que no va a morir. Y hoy en día, ¿cómo está Ricardito? Él no está aquí, él está en Cuba ahora. ¿Cómo está ella hoy en día, Ricardito? Se le fue todo. Eso es requete milagro, porque teniendo cáncer en el útero y que Dios te sane es un milagro, pero teniéndolo en Cuba es triple milagro. Es triple milagro. Amén. ¿Por qué? Porque nos unimos, dice la Biblia, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Por eso es que es lindo cuando coges a tu esposa de la mano, a tus hijos, porque donde hay 2 o 3 reunidos, él enseguida se mete. Esto está bueno. Y tú comienzas a clamar y comienzas a orar por lo que sea. No tengo trabajo, Señor. Clámale a Dios en el nombre de Jesús. Coge las manos de tu marido y dile, vamos a orar ahora, que anoche yo aprendí algo acerca del nombre de Jesús. Padre, abre puerta ahora en el nombre de Jesús. Declaro que no pasa esta semana que mi esposo no consiga un trabajo. Y vas a ver lo que va a pasar. Tráelo para que tú veas. Hazlo para que tú veas. Y me vas a contar. Amén. Aprendamos a usar el nombre. Vamos a terminar aquí. Uno más y ya. Marcos, el libro de Marcos. ¿Cuántos quieren un poquito más? Alabado sea Dios. No hay mucho amén, pero lo voy a dar de todas maneras. Marcos capítulo 16. Mira lo que dice. Vamos a leer del 14 al 18. Bendito sea Dios. Yo voy a escuchar testimonio después de esta noche. Yo voy a escuchar testimonio en sus vidas después de esta noche. Yo lo creo 100%. Porque no es en vano la palabra de Dios. Nunca cae al piso. Esta palabra no va, declaro en el nombre de Jesús, que esta palabra no cae al piso, sino ella sale de mí en esta noche y hace todo lo que tiene que hacer. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice Marcos,
capítulo 16, versículo 14. ¿Is up? Good job. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Cuántos discípulos había? 12. ¿Pero por qué dice 11 aquí? Porque Judas se mató. Eran 12 con Judas, pero Judas lo entregó y el diablo lo mató. Después de servirle al diablo, el diablo lo mató. Eso es lo que pasa con mucha gente que andan por ahí sirviendo a Satanás, haciendo los rituales y la brujería y cuantas cosas. Después el diablo te mata. Son muchos los caminos que al hombre le parecen caminos de piedad, pero el fin de esos caminos son caminos de perdición. No te dejes engañar. Cristo es el camino, Cristo es la vida y Cristo es la verdad. No te dejes engañar. Bendito sea Dios. Mira lo que dice. Oh my God, I feel the fire of God today. Siento un fuego por dentro en esta noche. Mira lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Ay, Dios mío. Dice, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Vieron a Cristo resucitado, fueron a los discípulos y dijeron, oye, Cristo resucitó, y ellos no lo creyeron. No lo creyeron. Mira lo que dice. Dice, y les dijo, id por todo, Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, aprendamos a vivir en el Espíritu, dice la Biblia, y escuchar el Espíritu de Dios. Cuando tú escuchas el Espíritu de Dios, tú vas a pasar por el lado de una persona y vas a hacer así. De repente. Y tú vas donde ella y le dices, mira, yo tengo una palabra de Dios, de parte de Dios, para ti. Y yo empiezo a darte una palabra para esa persona. Me ha pasado 1000 veces, 10,000 veces. Porque ando en el Espíritu de Dios y Él me habla. Me pasó recién, el domingo. Estaba en la lancha de golf y está ahí una señora, una morenita que limpia ahí en la lancha de golf. Siempre la veo, siempre me saluda. Y yo estaba caminando, iba para el segundo piso y Dios me dijo, darle una ofrenda. Y como tenía que ir arriba porque estábamos en un torneo, fui arriba y dije, ahora cuando baje le voy a dar la ofrenda. Cuando bajé no la vi. No la vi el domingo. Pasó domingo, lunes, martes. Hoy yo venía de Barbero por la Kendall Drive y me dice Dios, se te olvidó lo que te mandé a hacer. Mira, tuve que ir directo a la lancha de golf y la tuve buscando por 25 minutos, no aparecía por ningún lado. Y por fin salió de allá atrás de no sé dónde y la vi. Le dije, ven acá, yo tengo que hablar contigo. Y la senté ahí. Y le dije, ¿tú sabes que yo soy ministro de Dios? Me dice, sí, me habían dicho que tú eres creyente. Que ¿tú eres creyente? Le pregunté. Me dijo, sí, yo creo en Dios. Yo dije, mira, Dios sabe que tú estás en necesidad. Porque me mostró esto y esto y esto y esto. Y empezó a llorar. Eso fue ahorita antes de venir para acá. Y le dije, Dios me mandó el domingo a darte una ofrenda. Y cuando yo bajé, no te encontré. Tú necesitas una ofrenda, ¿no? ¿Verdad? Y empezó a llorar. Y le dije, si yo te doy una ofrenda de parte de Dios, ¿tú me la recibes? Me dice, sí, yo te la recibo. Y oré con ella y le di su ofrenda. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. ¿Sabe Dios lo que esa ofrenda hizo para esa mujer en ese día? Lo que esa palabra, ¿tú crees que esa mujer no se fue entendiendo que Dios está atento a ella? ¿Tú crees que ella no entiende ahora que sí existe un Dios, que Él ve todas las cosas, que Él conoce nuestras necesidades aún antes que tú le pides? Y Dios quiere hacer lo mismo con ustedes.
Quizás no es una ofrenda de dinero, pero quizás un tiempo que le vayas a ayudar a alguien. Yo tengo allá en Lakeland una señora que vive atrás que tiene cáncer. Vive en un trailer home de eso, en 10 acres, atrás de mi finca en Lakeland. Y ella tiene cáncer y ella está cuidando a su mamá que tiene 82 años, que casi no puede caminar. ¿Y qué hacemos nosotros? Cada vez que podemos lo ayudamos. Hoy mismo llamé a Alan, vete allá, ayúdale a que trajo comida para los caballos para que le baje la comida. Y continuamente estamos haciendo eso por ella. Esa mujer se ha despertado una fe en ella desde que nosotros nos mudamos para ahí, a través de la conducta de que alguien que ni la conoce está brindando su servicio para ella. Hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende, pero Dios sí entiende. Amén. Mira lo que dice, vamos a terminar aquí. Alabado sea Dios. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, escúcheme, porque ellos estaban diciendo, no lo creo. Pero él está diciendo ahora, escúcheme bien, cosas mayores harán ustedes, pero tienen que creer. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú no tienes que preocuparte si la persona que tú le predicaste va a creer o no va a creer. Eso es él con Dios. Él dice, ve y predícale. Si creyere será salvo. Amén. Lo tuyo es sembrar la semilla. ¿Estamos acá? Donde sea que tú vayas, si Dios te pone a hablarle a esa persona, tú le hablas. Y Dios te lo va a poner de esta noche para adelante. Te aseguro que en tu trabajo o donde tú estés caminando, donde tú estés, va a haber una persona que pasa por tu lado y enseguida va. Si una pregunta, si viene a tu mente una idea de hacer algo bien para alguien, ¿eso viene de Dios o viene del diablo? Entonces, ¿qué estás esperando para hacerlo? ¿Sí o no? Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Entonces, si Dios te pone en tu mente, voy a ayudar a esta gente. ¿Sí o no? Eso es de Dios. Entonces tú lo haces la primera vez y te da resultado. Yo le dije a esa señora hoy, le dije, escúchame bien lo que te voy a decir. Esta ofrenda que yo te voy a dar es para ti, pero también es para mí. Porque con esto que yo voy a hacer contigo, Dios va a hacer algo por mí. Y yo lo creo. ¿Estamos acá? Porque en Dios todo es un ciclo continuo. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando, Dios te está dando. Y tú das y Dios te da. Y Dios te da más para que tú des más. Y cuando viene a ver, tienes en abundancia. Porque tú vives dando tu tiempo. Tú vives dando palabras. Tú vives dando ofrendas. Tú vives dando comida. Tú vives dando. Y si tú vives dando, Dios te va a dar. Prepárate porque Dios te va a dar. Amén. El problema que vas a tener es dónde vas a guardar todo lo que Dios te dé. Eso sí va a ser un problema. Nos acaba de dar un edificio de 35,000 pies cuadrados. ¿Tú sabes? ¿Por qué? Porque uno vive dando. Uno vive dando. Amén. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, ¿cuáles señales? Los milagros, el poder, la autoridad en su nombre. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo lo vas a hacer? En su nombre. Escuche bien lo que Dios te está diciendo, atrévate. El Espíritu de Dios te dice en esta noche, atrévate a creer esta palabra.
los que me están mirando por las redes sociales, atrévete a creer esta palabra. Mañana mismo vaya a casa de un familiar que esté enfermo y atrévete a creer en esta palabra. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Estamos acá? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Bendito Dios.